Hoy exploraremos un fenómeno que afecta a miles de docentes en México, el burnout. Esa sensación de estar exhausto, desconectado y agotado, pese a seguir amando la enseñanza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmán y bienvenidos al DeProf. ¿Sabías que más del 30% de docentes en México sienten que su trabajo les genera desgaste y agotamiento constante? Y en las escuelas públicas esa cifra puede llegar al 50%. ¿Qué es el burnout? Pues verás, según la Clasificación Internacional de Enfermedades, define el burnout como el resultado de estrés laboral crónico que no se ha gestionado con éxito. Se caracteriza por 3 dimensiones. 1. Sentimientos de agotamiento o pérdida de energía. 2. Mayor distancia mental respecto del propio trabajo o sentimientos de negativismo o cinismo relacionados con el propio trabajo. Y 3. Eficacia profesional reducida. Hay algunos datos en México que nos ayudan a dimensionar el fenómeno. Según Tierra Fuerte, en México, poco más del 30% de docentes encuestados consideran que su labor genera altos niveles de estrés y agotamiento, y esa cifra puede elevarse hasta un 50% en escuelas públicas, aunque también las escuelas privadas no están exentas. RRHH Digital menciona que profesores han reportado niveles de estrés incluso mayores que trabajadores del sector salud o el militar. Pero, ¿qué factores alimentan este desgaste? Como lo mencionamos anteriormente en el episodio de Romantizar la docencia, mucho trabajo administrativo, preparación de clases, contacto con padres y madres, evaluación y seguimiento. Asimismo, es importante señalar y recalcar que muchas veces el trabajo sigue fuera del horario, incluso en fines de semana. Mientras me documentaba, encontré en un foro por allí de docentes el relato de una maestra que prácticamente mencionaba que empezó con motivación y se fue sintiendo cada vez más y más agotada por la acumulación de tareas, todas ellas llevadas fuera de clases, reuniones sin fin y falta de apoyo. Y es que muchas veces, como mencionábamos anteriormente, una de las razones pues es la sobrecarga de trabajo. Cuando se vienen eventos, evaluaciones, exámenes, prácticamente se acumulan. Cuando hacemos la planeación, todo esto se ve prácticamente estructurado, con un cronograma de actividades, un calendario. Prácticamente todo tiene una fecha, cuándo y cómo se va a realizar. Sin embargo, a veces con suspensión de clases y todo ello, pues esta agenda se va reduciendo y prácticamente se va apretando más y más, lo cual genera que nosotros tengamos que realizar las actividades de una manera mucho más rápida. En algunas ocasiones ni siquiera hay prórroga para poder realizar todas esas actividades. Y la única manera de hacerlo pues es tomando parte del tiempo que tenemos por allí disponible. Otro caso que por ahí encontramos de una secundaria, en este caso de una zona rural, menciona que el profesor pues tenía clases grandes, combinado con escuela matutina y vespertina, límites difusos entre trabajo y vida personal y sensación de no avanzar pese a su entrega. Y es que también otra de las situaciones que tenemos en el caso de los maestros rurales, pues prácticamente que ellos están a cargo de muchos grados en un solo grupo. Tenemos niños tanto de primaria, de primer grado, de segundo grado, tercer grado. Y todo esto es una mezcla que al final de cuentas estar preparando distintos materiales y atender a varios chicos, pues lo hace una situación muy complicada. En mi caso, por ejemplo, que yo soy docente de francés, cuando llegan niños de otras escuelas y nosotros tenemos prácticamente, mejor dicho, en mi caso, yo tengo que prácticamente tratar de nivelarlos y sinceramente es muy complicado. Si en sí trabajar con un solo grupo, que en teoría tienen el mismo nivel, lo hace complicado, ahora con mayor razón cuando vienen chicos de otras escuelas que en su vida han llevado el idioma. Si bien cuando tenemos grupos principiantes lo hace muy difícil, por falta de motivación, por miedo de los alumnos y demás situaciones. Ahora con mayor razón, estos chicos que vienen y que se perdieron prácticamente parte del curso. Esto lo menciono porque, en mi caso, pues como es escuela particular, pues prácticamente recibimos niños que se cambian de escuelas por distintas situaciones. Entonces, pues esta parte es muy comprensible y lo hace muy complicado el tener que atender. En mi caso, si de por sí se me hace muy difícil, no quiero imaginar a los maestros rurales que prácticamente trabajan con 6 grados diferentes y lo hace muy, muy difícil. Y respecto a esto que mencionaba de
de no avanzar pese a su entrega, es cierto, porque pues son de las cosas que igual mencionaba en el capítulo anterior, en Romantizar la docencia. Hay cosas que no podemos controlar. Y dentro de ello pues está esta parte, ¿no? Que son esas cosas que nosotros no podemos controlar, pero sí te lleva a una frustración a veces demasiado grande. Bueno, ¿ya que nos lleva todo esto que acabo de mencionar? Según estudios académicos señalan que el burnout guarda relación con factores laborales como exceso de trabajo, presión por resultados, falta de apoyo institucional y condiciones de trabajo cambiantes. Y es que sí, como mencionábamos, no suena muy reiterativo, pero pues hay situaciones que nosotros no podemos controlar. Eso sí, nosotros debemos entregar resultados sí o sí, porque prácticamente si no se llegan a los objetivos planeados, pues prácticamente nosotros somos los responsables de todo lo que prácticamente está ocurriendo. De lo del exceso de trabajo ya ni lo menciono, porque ya se había mencionado anteriormente. Aunque por ahí podemos rescatar de nuevo esa parte, mencionando rapidito lo de las planeaciones, lo del generar material didáctico, cómo vas a enseñar, qué vas a enseñar, lo que vas a utilizar, si ese día todos los recursos están bien, pues genial, si no, buscar una alternativa. Si no se pudo hacer alguna actividad, replantear esa planeación. En el caso de nivel básico, las planeaciones, pues por marcar el por qué no se llevó a cabo, si lo tienes que repetir o no, la justificación, los nuevos formatos, consejos técnicos, muchas cosas que se solicitan y que al final de cuentas todo ello pasa por una supervisión y todo esto genera mucho estrés, mucha ansiedad, sin contar cuando tenemos la parte de las evaluaciones que bueno, no, es muy pesado. Asimismo, tenemos que pues hay una relación entre el burnout, la ansiedad y una mala calidad del sueño entre docentes mexicanos. Y no solamente mexicanos, podemos englobar que todos los docentes generan todo este tipo de problemas. Por ahí me mencionaban y por ahí también leí que esto te puede llegar hasta a tener hasta una depresión. Entonces es algo muy importante a tener en cuenta. Si nos ponemos a hablar del peso del trabajo invisible, de todo eso que está detrás y que prácticamente no se valora, pues tenemos que muchas de las actividades fuera del aula, el trabajo que llevamos a casa, pues ocupa un 30 o un 40% de nuestro tiempo. Es decir que, pues al menos las planeaciones, muchos docentes que las trabajan desde cero, en el caso de la nueva escuela mexicana y en mi caso en particular, pues prácticamente yo tengo que ir desarrollando todo mi contenido porque no hay nada en lo cual yo me pueda basar. Eso me toma muchísimo tiempo. A mí me ayuda muchísimo lo que es el libro de texto porque prácticamente con ello me puedo basar. Por ahí están los contenidos que manejan en la clase de inglés. Sin embargo, pues no es lo mismo. Si bien me puedo basar en ello, realmente pues es una guía más o menos que pues me toca más o menos ir adaptando, ¿no? De igual manera, pues como les mencionaba antes, ¿no? Si tenemos que hacer reportes, en mi caso no me ha tocado hacer reportes, no ahorita, sino cuando ya se llega al final del ciclo, es que nosotros lo tenemos que hacer. El revisar prácticamente el trabajo de los alumnos, sus actividades, que esté bien, que esté mal, porque si no, pues ahí tenemos un área de oportunidad en la cual si nosotros pues pasamos por alto por ahí alguna actividad y resulta que al final de cuentas le ponemos bien a un alumno una actividad y estaba mal y llega la temporada de exámenes y vemos que eso salió, que nosotros se lo ponemos como malo, pues al final de cuentas eso también genera un inconveniente por allí que se termina derivando igual en estrés, ¿no? Porque tienes que llegar a justificar, tienes que estar tratando con papas. Entonces, pues como les mencionaba, ¿no? Todo este trabajo te ocupa mucho tiempo el calificar exámenes. Yo prácticamente, como tengo a todo el nivel educativo, en este caso a la secundaria, tengo a todos los alumnos, pues sí me genera mucho trabajo. Los fines de semana prácticamente son de estar calificando, las clases que puedo llegar a dar en la tarde, prácticamente las tengo que cancelar para poder calificar los exámenes. Entonces,
Eso en mi caso, no sé ustedes cómo lo estén manejando, cómo lo estén trabajando, pero bueno, es parte de ese trabajo que nosotros tenemos que llegar a hacer. Con todo esto mencionábamos también o podemos mencionar la sobrecarga administrativa que va de la mano con lo que les mencionaba. Hay muchos sistemas que exigen reportes, evidencias, formatos que consumen mucho tiempo valioso, ¿no? Hay veces que a mí se me olvida hacer las planeaciones y no es como que sean enchiladas de que las vas a hacer sencillas. Y ya como les mencionaba anteriormente, ¿no? Pues tenemos esta parte de la nueva escuela mexicana donde yo tengo que hacer mi contenido y pues es triple chamba todavía, ¿no? Porque pues tengo que ver y que si queda o que si no queda. Eso lo hace más complicado, sobre todo porque después va a pasar por una supervisión. Y pues, ¿qué les puedo mencionar? ¿Ustedes qué experiencia tienen con ello? Prácticamente mi tiempo de ocio no existe, entonces se hace muy, muy, muy pesado. Y es que si nos ponemos entre lo que son las expectativas y la realidad, sobre todo porque muchas veces se cree que nosotros como docentes no hacemos nada más que pararnos y dar clases. Bien mencionaba o recuerdo esa situación donde un alumno se me acerca y me dice que su mamá le comentó que nosotros ganamos dinero sin hacer nada. Y en Facebook, con muchos de esos docentes que tienen por ahí sus páginas, si nosotros checamos los comentarios, incluso con los profes que son tiktokeros o con los que tienen sus cuentas de Instagram, podemos ver que siempre hay esa crítica, ¿no? De que nosotros tenemos de entrada muchas vacaciones, que somos flojos, que muchos puentes y demás, pero realmente no se está viendo todo el trabajo que hay detrás, ¿no? El pararse y estar ahí frente a un grupo, pues no es tan sencillo, ¿no? Sobre todo por los detalles que pueden llegar a venir por allí. Eso lo hace realmente súper complicado. Causa mucha tensión porque debemos de estar atentos a varias circunstancias. Realmente esos días que nosotros tenemos de asueto son prácticamente, pues, muy bien aprovechados en la mayoría de las ocasiones, que pues es prácticamente también decir que son días libres, pero pues al final de cuentas también somos personas y también mucho de nuestro tiempo lo utilizamos para realizar las actividades que tengamos en casa, ¿no? Ya sea como esposos, como hijos o demás, pero siempre hay pendientes realmente. Y eso aplica en cualquier profesión. Los días de descanso o oficio también, perdón. Los días de descanso no son como tal descanso. Es importante sensibilizarse y tener en cuenta sobre el burnout, ¿no? Prácticamente tenemos por allí que hay algunas señales de alerta tempranas de ello, como lo son la fatiga constante, la irritabilidad, dificultad para concentrarse, menor entusiasmo al inicio del día. Y es que sí, prácticamente pues todo ello ocurre, como les mencionaba, mi carga de trabajo es muy pesada. Eh, Prácticamente a mí me tocaba desde que comencé la temporada de exámenes, no paré. No mencioné, no ahora, pero anteriormente ya había mencionado que trabajo tanto en secundaria como en preparatoria. Y una vez que comencé con los exámenes no pude parar, en lo cual eso me tuvo súper agotadísimo. Además mis clases por las tardes. Entonces todo ello te causa mucho trabajo, no duermes bien, te provoca insomnio, por ende estás irritado, estás irritable. La verdad es que sí es complicado todo esto. Y prácticamente el burnout tiene un impacto en la salud física y emocional. Esto se puede asociar con la ansiedad, con una mala calidad del sueño ya mencionado, incluso con síntomas depresivos, ¿no? Como uno de los asuntos más complicados. Asimismo, también hay impacto con los estudiantes y con la comunidad, porque pues al final de cuentas un docente que se encuentra agotado, puede tener menos disponibilidad emocional, lo cual influye en la atención y apoyo a los y a las estudiantes. Porque al final de cuentas no vas a rendir lo mismo, no vas a estar enseñando también como tú quisieras y pues es importante realmente pues que el docente se encuentre bien porque muchas veces la educación, al menos en México, se está centrando demasiado en alumnos, pero olvidan que prácticamente
el profesor también tiene que ser una parte importante dentro de todo este sistema para que funcione, porque somos los proveedores del conocimiento, de los saberes. Y pues es muy, muy importante realmente que se tome en cuenta y que se valore todo el trabajo que hay detrás del docente. Es por ello que aquí te doy algunas estrategias personales de cómo trabajar con esto para que no lleguemos a tener el burnout. Primero, establecer límites y claros entre trabajo y descanso. Si estás cansado, si te llegas a sentir de plano muy, muy, muy estresado, tómate un espacio. Si tienes trabajo por la tarde, déjalo, el trabajo no se va a ir, el trabajo ahí va a estar. Tómate un día de descanso, una tarde de descanso y hazlo. Si te sientes enfermo, de igual manera, pues tómate un día, atiéndete, cuídate, ámate, porque al final de cuentas, si tú no te preocupas por ti, nadie más lo va a hacer. Es importante que descanses, porque somos seres reemplazables al final de cuentas en el trabajo. Nos podemos llegar a morir y va a llegar alguien más a trabajar. Es importante también tener un autocuidado y sobre todo profesional. Recupera energía, haz ejercicio, haz pausas en toda esta labor que nosotros estamos haciendo. Y si esto llega a escalar demasiado, pues no está de más que busques apoyo, ¿no?, en tus familiares o incluso apoyo profesional. Porque como les mencionaba, el burnout puede llegar a recaer hasta en una depresión. Así que pues bueno, es importante estarse tratando con respecto a este fenómeno, el cual siempre ha estado ahí. Ahora, otra cosa importante que nosotros podemos hacer para echarnos la mano, porque si tú no tienes al menos estas dificultades, puede que alguien más de tu círculo las tenga. Es por ello que también es importante, así como se nos pide crear comunidades de aprendizaje, es importante también generar espacios de apoyo entre docentes, compartir experiencias, hablar cómo se han sentido, desahogarse, porque pues no hay que ser un poco más empáticos, porque realmente es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Como les digo, nadie sabe cómo está el otro y cada vez somos un poco más egoístas. Es importante ser un poco más humanos y preocuparnos por el prójimo. Al final de cuentas, pues no sabemos quién nos lo va a agradecer, ¿no? Muchas de estas situaciones se callan, ¿no? Porque pues a veces pueden llegar a sentir que están mal vistas. También es importante que por parte de las autoridades educativas, pues se tomen un espacio para impulsar una política educativa que considere la salud emocional de los docentes. Realmente no se toma en cuenta. Solamente por ahí en un consejo técnico vi que se estaba tratando por allí de revalorizar la función docente y pues como que no pasó mucho, como que valió. Realmente no hubo nada más. Es importante también que se reconozca el esfuerzo que hacemos y reducir las cargas, ¿no? Al final de cuentas, aunque impera mucho esta cultura del multitasking, realmente es importante pues no sobresaturarse. Es muy difícil, pero yo sé que echándonos la mano sí podemos llegar a tener por ahí algún cambio significativo. Y bueno, recapitulando ya sobre la parte final del tema de hoy, es importante hacer un recordatorio que el burnout no es una falla personal, es una señal de condiciones de trabajo que necesitan atención sistemática. Hay que poner límites, sí o sí. Y pues bueno, me encantaría escucharlos, saber cómo se sienten, saber cómo están. Deja ahí tu comentario, comparte esta información, igual a alguien le puede llegar a servir. Y pues muchas gracias por escucharme. Soy Yasmani, esto fue Sal de Prof y espero que te haya agradado esta nueva temática de ir subiendo temas. Poco a poco lo iremos mejorando. Muchas gracias y nos vemos pronto.